Saludo cordial para todos y para todas. Mi nombre es Mónica Hernández. Soy parte del doctorado en educación desde el módulo de investigación educativa. A continuación, la reflexión de la práctica docente para la reconstrucción social. El título de la propuesta de investigación hacia el desarrollo del pensamiento lateral de los docentes en formación de la licenciatura en educación infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Aquí, la preposición hacia denota la relación existente entre la forma de llevar progresivamente a los estudiantes a desarrollar el pensamiento lateral, entendiendo a este último como la generación de ideas de manera fluida y flexible en el aula. Un aula que hoy por hoy es inclusiva y diversa. La línea de investigación planteada por la UCA dentro de las normas de titulación declara una línea de investigación relacionada con la didáctica y evaluación educativa. Así, el proceso continuo de mejora entre la enseñanza y el aprendizaje cobra sentido, y es así como se alinea esta propuesta. Alrededor de la introducción, el presente ejercicio da cuenta de la construcción del protocolo de investigación dentro del marco del doctorado. Así, se relaciona el pensamiento lateral de los docentes en formación de la educación infantil y cómo dentro de esos procesos de autoevaluación la universidad está identificando cómo se está realizando ese proceso al interior del aula de formación docente. El planteamiento del problema rescata tres elementos significativos. Para tal efecto, hablamos de pensamiento lateral desde las propuestas de De Bono, quien en 1967 empieza a definirlo, y es en 1994 cuando, madurada la idea, define el pensamiento lateral. Es un medio para escapar de las ideas y percepciones establecidas y encontrar unas nuevas. Cabe anotar que De Bono está influenciado por Guilford, quien en 1950 plantea el concepto de pensamiento divergente, y hoy por hoy la literatura articula pensamiento divergente, pensamiento lateral y creatividad. Igualmente, los planteamientos que hace Torrance desde la creatividad hacen que De Bono tenga una mirada marcadamente influenciada por ellos. Sin embargo, se desmarca un tanto para hablar desde el pragmatismo que implica el pensamiento lateral y genera una serie de herramientas y recursos para la construcción de ese pensamiento lateral. Igualmente, en términos de educación superior, la Ibero genera unas ideas y unas inquietudes al respecto de la formación y de los propósitos de formación de sus estudiantes, y sugiere que generalmente estamos hablando de instituciones que hablan desde el pensamiento lógico y unas actitudes de pensamiento puramente vertical y de carácter lógico en sus estudiantes. Así, se reflexiona en términos de ¿y si incorporamos el pensamiento lateral a las propuestas dentro de los cursos que se plantean en la malla curricular? ¿Qué veremos en nuestros estudiantes? Frente a ese planteamiento surge una tesis. La tesis que declaro son: las instituciones de educación superior deben formar para las realidades que afrontan las infancias hoy. Claramente, los estudiantes llegan a las instituciones
y logran establecer lo que las maestras refieren en términos de infancias, como a un momento en edad, y no hay tal, más allá del grupo etario al que pertenecen esas licenciaturas en educación infantil. Hablamos también de la necesidad de establecer claridad frente a la diversidad en términos de los contextos en donde se desenvuelven esas infancias, desde lo diverso, desde lo emocional y psicológico que están experimentando, y también lo biológico y lo psicológico y su desarrollo físico que impacta cualquier proceso de aprendizaje. Ahí es cuando los estudiantes deben generar multiplicidad de ideas para favorecer esos contextos y a esas infancias. En tal virtud hice una búsqueda de datos, la búsqueda que da como referencia unos antecedentes. Partimos de la base clave de establecer a la Ibero desde la Cátedra Itinerante 2020, un programa desde la especialización que genera la estrategia a partir del pensamiento divergente. La investigación es de tipo cualitativo. Frente a esos antecedentes tenemos que evidenciar lo local y el uso particular que se le está dando a las aplicaciones. Siendo nativos digitales, los maestros consideran importante generar estrategias en torno al uso de aplicaciones como de programas desde un marco de investigación cualitativa. Al respecto de Iberoamérica en particular, identificamos a dos expertas que se alinean con las miradas de Bono y también de Guilford, y hablan de creatividad y de pensamiento lateral a partir de unos MOOC que se relacionan en la Universidad de Huerta en Cataluña, Barcelona, España. Y allí, desde esos MOOC, trabajan con estudiantes de programas de marketing y de publicidad y entienden la creatividad y el pensamiento desde una mirada mucho más empresarial que debe generar ideas para ese contexto de negocio. Encontramos escasa literatura en PDF, solamente algunos documentos en Dialnet Plus. Sin embargo, esta es restringida y la información está en los repositorios de la universidad. Ahí es interesante identificar cuando hablan del fitness mental, identificando que hay que ejercitar la creatividad o el músculo de la creatividad y también el cerebro y la mente. Establecen también otro concepto que es lo que refiere al sedentarismo mental y cómo es necesario movilizar a los estudiantes para que generen múltiples ideas en términos de abordar el aula. La pregunta aquí establecida es de qué manera promover el pensamiento lateral en los docentes de formación de la licenciatura en educación infantil y con ello transformar la mirada tradicional de abordar la escuela. De aquí también surgen otras preguntas, como de qué manera despertar el pensamiento lateral o cómo conectar ideas del pensamiento lateral al quehacer docente. Estas son algunas de las preguntas para el planteamiento de esta propuesta. Frente a las metas propuestas, evaluar el impacto de los planes analíticos del curso respecto al desarrollo del pensamiento lateral de los docentes en formación de la licenciatura en educación infantil de la Corporación Universitaria Iberoamericana
identifico claramente que al ser parte activa del programa, esta meta fundamental va a llegar a feliz término por pertenecer, digamos, a esos comités curriculares para hacer reflexión de esas propuestas en los sílabos. Seguidamente hablamos de unas tareas clave como es revisar de manera aleatoria los sílabos del plan de estudio a partir de los elementos que relacionan el pensamiento lateral. 2. Analizar el aspecto en que los docentes favorecen la promoción del pensamiento lateral. Y 3. Establecer una propuesta didáctica para dinamizar el aula desde el pensamiento lateral. La UCA plantea dentro de las normas de titulación unas preguntas orientadoras, unas preguntas que permiten reflexionar la propuesta investigativa. La número 1, ¿para qué servirá esta investigación? 2, ¿cuáles son los beneficios a nivel social? 3, ¿qué aporta de nuevo? 4. ¿Cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país? Al respecto, en el ejercicio 1, ¿para qué servirá esta investigación? Da cuenta de las propuestas en términos de autoevaluación que al estar alineados con el Ministerio de Educación sugiere que hablemos de alta calidad y esa acreditación de calidad sugiere la necesidad de estar realizando de manera continua una revisión sobre lo que hace el docente en el aula, cómo se perciben los estudiantes frente a ese aprendizaje. El diseño curricular y esos planes de estudio deben ser flexibles dentro de un currículo abierto que permita la reflexión y el diálogo permanente, y eso es lo que cumple esta investigación. El segundo aspecto, ¿cuáles son los beneficios a nivel social? La ley 30 de 1992 declara dentro del marco de la educación superior la necesidad de que las instituciones cualifiquen a los estudiantes que están siendo parte de la institución educativa, y esto implica que nos comprometamos y mantengamos ese compromiso real de mantener claridad frente a esas mejoras en los procesos de cualificación docente de quienes buscan aprender desde la educación superior. Entonces aquí estamos socialmente responsables de la educación de calidad, pertinente en el ejercicio, eficaz y de calidad. Frente al punto 3, que aporta de nuevo esta investigación, dentro de este marco se realizó la revisión documental y se identificaron escasos documentos dentro de los buscadores especializados que refirieran a pensamiento lateral desde la educación superior. Se habla de creatividad, se habla desde pensamiento crítico, y claramente esta propuesta articula el pensamiento lateral y la educación superior. El cuarto elemento, cómo se relaciona la investigación con las prioridades de la región y del país. Aquí podemos establecer que el decreto 1421 declara la necesidad de que las instituciones se articulen a los procesos inclusivos y que desde la responsabilidad social de las instituciones formen a jóvenes en condición de discapacidad, pero que a su vez, cuando ingresamos a las instituciones educativas, den
esos estudiantes respuesta a esas situaciones de diversidad y de inclusión de niños y niñas y de esas infancias que son declaradamente diversas. Estos aspectos implican la impronta de la iberoamericana y cómo establecer que esos modelos tradicionales marcadamente memorísticos van en contravía de esas interacciones entre los niños y las características de ese rol docente que son evidenciados al interior del aula. Un elemento importante es cómo abordar esta investigación y de aquí identifiqué 4 aspectos que inicialmente estarán bajo la lupa de esos métodos de investigación que hay que establecer en toda investigación. Se plantea la investigación desde el enfoque cualitativo de tipo de estudio descriptivo con un método de investigación desde la IA que de manera progresiva y en la medida en que se realice una intervención de manera profunda va a tomar ribetes de acción participativa al dialogar y poner en juego no solo los documentos maestros o los planes o las mallas curriculares, sino también a los estudiantes y a los docentes. El otro aspecto es la población. Hablamos de los docentes quienes diseñan y elaboran las estrategias pedagógicas a abordar dentro del aula con los estudiantes de la licenciatura en educación infantil. El documento soporte de esta propuesta de metodología investigativa es Hernández Sampieri, quienes plantean en 2014 la metodología de investigación. Las conclusiones nos van a permitir identificar 3 elementos clave. 1. Las nuevas generaciones de maestros están abiertos a abordar el pensamiento lateral, que implica salir de la zona de confort. Eso permite generar esas capacidades de ser flexible y generar ideas de manera fluida que le permitan reflexionar sobre el aula, problematizarla y, lo más importante, transformarla. El otro elemento es hablar desde las alternativas de enseñanza a niños y niñas en contextos inclusivos y de diversidad. De aquí la necesidad de mantener esas prácticas docentes inclusivas frente a las características de niños que nos estamos encontrando, niños en desplazamiento forzado, culturas indígenas migrando a las grandes ciudades y las coyunturas políticas o sociales de la región que llevan a niños también a ser parte de una cultura a la cual todavía les implica identificarse. Igualmente hablamos de la discapacidad dentro de ese marco que requiere ser atendida y dar respuesta de manera oportuna y eficaz en esos contextos de educación. Igualmente, este otro elemento que es permitir modificar el paradigma homogeneizante a partir de actividades de problematización que provoca el docente en el aula. Esos aprendizajes que son diferenciados, hay que ver la heterogeneidad. Finalmente, la escuela es compartir y estar juntos y es el fin último. Así, el pensamiento lateral, según de Bono, puede enseñarse, puede cultivarse a partir de ejercicios prácticos que de manera progresiva se puedan aplicar en el aula. Esta forma de entender que el aprendizaje se da desde el pensamiento lateral va a permitir
que las instituciones o que la institución genere esos escenarios de pensamiento para favorecer nuevas ideas y realmente, como lo dicen las expertas en Barcelona, se dé ese fitness mental y ese evitar el sedentarismo mental para despertar esa creatividad que consideramos todo ser humano tiene, y particularmente es el ambiente académico el que lo debe favorecer.